Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra que estén muy bien. Hoy me siento como así, porque veo todos aquí a este lado. ¿Y ellos también se bañaron hoy? No entiendo qué pasó. Sí. No, es que se vino toda la congregación a cantar. Está el banco así, variado, ¿verdad? Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces. Para yo sentirme más cómodo, vamos a empezar así. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este servicio, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estar en este lugar para adorarte, para exaltarte, Señor. Gracias porque es un gran privilegio que nosotros tenemos el poder congregarnos, Señor. Te pedimos por aquellas personas que, pudiendo congregarse, no lo hacen. Te pedimos que seas tú tocando sus corazones para que ellos tengan ese deseo también de hacerlo, Señor. Y aquellos que quieren congregarse pero no lo pueden hacer, te pedimos que los bendigas allí donde se encuentren, Señor. A todos ellos que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Bendícelos a ellos también allí donde están. Y queremos orar por todas aquellas personas que están en diferentes lugares del mundo, que viven en países donde no se pueden congregar, donde no pueden tener ninguna manifestación de la fe, porque son perseguidos, porque son encarcelados, muchos de ellos aún son asesinados por predicar las buenas nuevas del Evangelio. Te pedimos para que los fortalezcas, para que los cuides, los protejas, para que proveas sus necesidades, Señor, y que ellos puedan tener una fe cada día más fuerte, Señor, a pesar de las adversidades. Y que nosotros también podamos valorar este lugar y este tiempo que tenemos para honrarte a ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas también que esta semana estuvo de cumpleaños. Los ponemos en tus manos, Señor, a todos y cada uno de ellos, a nuestros hermanos Lina López, América Guerra, Adelita Huerta, Esperanza Portales y Salvador Rincón. Y aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero que también estuvieron esta semana de cumpleaños, te pido una bendición especial para todos y cada uno de ellos, que ellos cada día se enamoren más de ti y que ellos puedan entender el propósito por el cual tú les has puesto en esta tierra, Señor. Bendícelos a ellos, bendice a sus familias a través de ellos también. Te pedimos por todos aquellos hermanos y hermanas que han estado pasando por un tiempo de enfermedad, Señor, sea cual sea. Tenemos una larga lista, hermanos de nuestra congregación, familiares y amigos que nos han pedido oración. Los ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces a todos y cada uno de ellos, Señor. Tú sabes qué es lo que están padeciendo. Y te pedimos que los fortalezcas donde quiera que se encuentren. Si están en un hospital, si están en un nursing home, si están en su casa, te pedimos que allí mismo ellos puedan sentir hoy este abrazo que les enviamos espiritualmente, Señor. Que ellos puedan sentir que estamos orando por ellos, que no los olvidamos y que estamos clamando a ti para que seas tú bendiciéndoles, fortaleciéndoles y por supuesto, Señor, cumpliendo tu propósito en todos y cada uno de ellos. Creemos que tú eres un Dios sanador porque tú eres un Dios vivo y sigues obrando milagros hoy. Y creemos, Señor, que tú puedes también restaurar su salud, pero que se haga tu voluntad en cada uno de ellos. Esta mañana, Señor, estamos en este lugar, como lo decíamos, agradecidos. Y una manera en que nosotros podemos expresar nuestra gratitud es también a través de los cánticos, Señor. Que nosotros podamos con gozo venir delante de ti y manifestar todo ese gozo, toda esa gratitud a través de nuestra alabanza, de nuestra adoración en los cánticos, Señor. Y queremos hacer esto esta mañana, Padre, para honrarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a comenzar con lo más importante, que es lo que nos convoca también, y es la palabra del Señor. Estaba leyendo una historia que me llamó mucho la atención. Cuenta esta historia que hace muchos años había un rey, y ese rey estaba en una búsqueda muy interesante. Él quería encontrar el significado de la paz verdadera. Entonces él dijo: yo quisiera hacer un llamado a todo el pueblo. Si hay alguien, algún artista, algún pintor, alguien que pueda traer una imagen, algo que represente la paz verdadera. Y él ofreció un premio, mejor dicho, de muchísimos millones de oro y de joyas y de muchas cosas. Entonces ya se imaginarán todos con ganas de tomar algo de ese premio y empezaron a llevarle muchas pinturas, muchos dibujos,
para tratar de satisfacer esa necesidad que tenía este rey de encontrar algo que le transmitiera a él la paz verdadera. Entonces, al final, después de mucha búsqueda, él dejó 2 pinturas. Él dejó 2 retratos, 2 imágenes que las habían llevado para decirle a él: aquí nosotros queremos representar la paz verdadera. Algo como esto. En la número 1, el rey veía un lago tranquilo, cristalino, hermoso, un cielo azul. Era tan cristalino que se reflejaban esas montañas, esos árboles, esos verdes prados se reflejaban ahí en el agua. Y el autor de esta imagen estaba seguro que su pintura transmitía la paz verdadera. Y al lado había la pintura número 2. Era una imagen un poco tenebrosa de unas montañas rocosas con una cascada inmensa, con un cielo oscuro, con una noche lluviosa, con truenos. Se sentía algo fuerte, algo pesado en esa imagen, pero el autor de esta imagen también estaba convencido que en su imagen se encontraba el significado de la paz verdadera. El rey, después de observar detalladamente cada imagen, casi que con lupa, cada milímetro, cada centímetro de la imagen, él tomó la decisión y eligió la número 2. Él elige la número 2 y todo el pueblo estaba asombrado. Pero si a simple vista nosotros podemos ver que la imagen que transmite la paz verdadera es la del lago tranquilo, ¿por qué entonces el rey escogió la número 2 como la imagen que le transmite a él esa paz verdadera? Entonces el rey se toma el tiempo de explicarle a sus súbditos el por qué escogió esa imagen. Y dijo que cuando él estaba observando la imagen muy detalladamente, él encontró que en una parte de las rocas, a un lado de la cascada, había un nido de pajaritos. Y que en ese nido de pajaritos estaba el pajarito, la mamá o el papá y los pajaritos bebés ahí, tranquilos, descansando en medio de esa cascada, en medio de la noche lluviosa, de los truenos. Y entonces el rey dice: por eso yo escogí esta como la paz verdadera. Porque la paz no se encuentra cuando todo está tranquilo y en calma y sin problemas, todo hermoso, todo bonito. Eso no es significado de la paz verdadera. La paz verdadera es cuando todo a nuestro alrededor es un caos, pero yo estoy tranquilo. Y así él encontró en esos pajaritos una paz y una tranquilidad y una confianza de tener ahí a su mamá, a su papá cuidándolos, aunque ellos estaban al lado de esa cascada tenebrosa y de esa noche tenebrosa. Y tiene sentido porque cuando la Biblia habla de la paz que el mundo no entiende, está hablando de esa paz verdadera. No es la ausencia de conflictos. Por eso cuando escuchamos en países que celebran y dicen: hemos logrado un acuerdo de paz, y entonces ahora no tenemos ningún conflicto entre tales grupos terroristas o entre tales grupos políticos, entonces hemos llegado a la paz, la anhelada paz. Y nosotros pensamos que la paz es la ausencia de conflictos. Para nada. La paz de la que habla la Biblia no está hablando de la ausencia de conflictos. La verdadera paz que el mundo no entiende es precisamente que nosotros podamos mantener nuestra tranquilidad y nuestra confianza en Dios aún en medio del conflicto. Por eso a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que escuchamos a nuestro alrededor. Satanás está disfrutando cada día, promoviendo una cantidad de noticias alarmantes a través de las redes sociales y que nosotros estamos reproduciendo y replicando, enviándole a todo el mundo una cantidad de videos o de
de ilustraciones o de cosas tenebrosas que asustan sobre todo lo que está pasando y lo que viene y profecías y que el calendario maya y que se cumplió. Basura, hermanos, basura. Porque si nosotros no podemos tener esa verdadera paz, que es esa confianza y esa tranquilidad aún en medio del conflicto, entonces lo que está aquí escrito no ha hecho absolutamente nada en nuestro corazón y en nuestra mente. Este país, por ejemplo, que se jacta de tener en su moneda una frase que dice: en Dios confiamos. Todos la cargamos ahí en nuestra billetera. Los que tienen de 1, los que tienen de 100, pero en todos dice lo mismo: en Dios confiamos. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Que no voy a generalizar, pero la gran mayoría de personas que más aman, que más anhelan y que más tienen de esto, son los que menos en Dios confían. Es curioso eso, ¿no? Entonces, cuando yo voy a la palabra a encontrar una ayuda para mi vida sobre cómo puedo tener yo esa paz verdadera, cómo puedo yo tener esa confianza aún en medio del conflicto, yo tengo que ir. Hay muchos textos en la palabra, pero hoy nos vamos a concentrar en el Salmo 3. Salmo 3, del verso 1 al verso 8. Y el mismo título que le adjudicaron a ese salmo en la mayoría de las Biblias, pues es el que vamos a usar para la enseñanza de esta mañana, y es confianza en Dios. Confianza en Dios. Salmo 3. Los salmos, recuerden que los salmos son composiciones, son cantos. La mayoría de ellos los escribió David, otros fueron escritos por otros autores, otros salmistas. Muchos de ellos en su introducción nos está ya planteando lo que quiere, de lo que está hablando el Salmo. Este en particular, la mayoría de las Biblias tienen una introducción y dice: oración matutina de confianza en Dios, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Ya nos está explicando cuál era la situación del salmista. Vamos a leer el Salmo 3, son solo 8 versículos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. En este corto salmo de solo 8 versículos encontramos una enseñanza muy poderosa. Muy poderosa porque yo no sé usted si está pasando por alguna adversidad. A veces nosotros decimos: mi vida está al 100, perfecta. Yo quisiera creerlo. Me cuesta creerlo 100%. Siempre hay algo, hay alguna cosita, alguna grietita. Lo que pasa es que nosotros tenemos la capacidad de maquillar, de ser buenos actores en muchas cosas, pero todos los seres humanos algo tenemos, alguna necesidad, algo que nos puede preocupar, así sea un poquitito, o sencillamente algo por lo que queremos orar. O sea, no necesariamente tenemos que tener una vida llena de tragedias, pero sí todos tenemos algo en lo que necesitamos aprender a tener paz. Y en este salmo yo encuentro 4 elementos para que estudiemos en esta mañana. Vamos a seguir jugando con las letras y son 4 elementos con la letra P, que son peligros, protección, paz y poder. Peligros, protección, paz y poder. Cuando estamos hablando de peligros, dice versículo 1 y 2: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay
para él salvación en Dios. David y Pablo son dos representantes, David del Antiguo Testamento y Pablo del Nuevo Testamento, que más adversarios tenían, que más perseguidos eran. Claro, el Señor Jesucristo sufrió y fue perseguido, pero cuando miramos a lo largo de sus años de ministerio, de vida, David, el rey David y el apóstol Pablo fueron muy perseguidos, tenían muchos enemigos, muchos adversarios, gente que vivía solamente para hacerles daño, para destruirlos. Y David, ahí como nos presenta este salmo, él estaba huyendo de su hijo Absalón, de su propio hijo, que no solamente había querido, bueno, lo estaba desbancando, ese sí le corrió la banca al papá y luego lo puso a huir y a perseguirlo para matarlo. David estaba reconociendo en estos dos versículos los peligros que lo rodeaban, él no estaba ocultando. Y el salmo comienza con un clamor, con una angustia sincera. Él estaba reconociendo que sí habían peligros, que sí estaba pasando por un momento difícil y que sí existían peligros que lo estaban rodeando. Como les dije hace unos momentos, Absalón, uno de sus hijos, engañando al pueblo, lo puso en contra aún de su padre David. Y entonces David tuvo que huir por el riesgo que tenía su vida ante la persecución de su propio hijo. Encontramos esto en 2 de Samuel, capítulo 15, capítulo del 14 al 16, ahí más o menos encontramos el centro de la historia. Pero Absalón había pasado algo tremendo, ¿no? O sea, Absalón había cometido una falta tremenda. Él tenía otros hermanos medios también, Amnón y Tamar, y hubo una historia ahí que no se las voy a contar para dejarlos con ganas de que ustedes vayan a la Biblia y la encuentren, pero se tuvo un problema grande y entonces Absalón tuvo que irse, ¿no? Y luego Absalón buscó intermediarios para regresar y bueno, al fin el rey permitió que él regresara, pero el rey no lo quería ver por un tiempo y pasaron unos cuantos años. Al fin, después de tanto insistir, el rey lo recibe y de alguna manera como que, ok, aquí no ha pasado nada y él trata de tomar otra vez su lugar, pero él iba ya con unas intenciones perversas porque él lo que quería era destronar a su padre. Y entonces, claro, su padre, el rey, pues era el jefe, el líder de la nación, tenía que recibir mucha gente con muchas necesidades y entonces a veces no podía atenderlos a todos y yo lo entiendo, pero el rey simplemente hacía lo que podía. ¿Y qué hizo Absalón? Él aprovechó esa pequeña grieta de que el rey no podía recibir a todo el mundo y entonces Absalón muy estratégicamente se para a la entrada del palacio. Todo el pueblo lo conocía y cuando venía la gente a consultar con su papá, pues él los paraba y les decía, ¿a qué vienes? No, pues vengo a hablar con el rey por esto y esto. No te preocupes, yo te puedo atender, yo te puedo solucionar. Y claro, él empezó a retener ahí en la entrada a todo el mundo y empezó a resolverles. ¿Y qué estaba haciendo él? Pues tratando de ganarse a la gente. Y lo logró. Lo logró y al fin lo que terminó toda esta historia, esta perversión de Absalón, de querer usurpar el trono de esa manera, pues fue una persecución hacia David. Entonces encontramos a David en esa situación, perseguido por Absalón y perseguido por un grupo de personas que Absalón había movilizado para destruir a su propio padre. Pero ¿qué encontramos acá en este punto? David nos está enseñando que siempre debemos reconocer los peligros en que nos encontramos. Él no estaba negando los peligros. No, es que ¿qué van a decir de mí? Yo soy el rey, qué vergüenza, yo no puedo reconocer que tengo peligros, que tengo problemas, que tengo dificultades. No, yo tengo que vivir una vida perfecta o mostrar una imagen de una vida perfecta. No tuvo problema David en decir y plasmar en este salmo, en esta oración, en este cántico, que él estaba enfrentando una persecución y que estaba pasando por un tiempo difícil. Entonces aprendemos de David que nosotros debemos reconocer nuestra situación. Si es una situación de crisis, no tener temor en reconocerlo. No nos va a restar a nosotros absolutamente nada. No podemos pretender hacernos pasar por fuertes o desconocer todos los problemas en los que podamos estar con una falsa fe, escondiendo la realidad que estamos viviendo.
Muchas veces vivimos negando nuestra condición con algo que podríamos llamar una falsa espiritualidad. Yo he escuchado muchas veces cuando saludos entre cristianos, ¿cómo está? Bendecido y en victoria. Y está más llevado, está más mal, más emproblemado. No, es que hay que confesar, confesión positiva. Sí, está bien, o sea, pero no hay nada de malo en decir, estoy pasando por un tiempo difícil, pero mi fe se mantiene firme y sigo esperando y confiando en el Señor y mi gozo y tal. ¿Cuál es el problema de decir las dificultades que nosotros tenemos? No pasa nada, no vamos a perder nada. David no negó su temor y ahí lo vemos clarito en ese salmo, en esos primeros versículos. Él no negó su temor, no negó su situación real de peligro. La Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice también Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso yo a veces creo que nosotros, la Iglesia Bautista de Getsemaní, está muy bien, no hay problemas, no hay dificultades, todo está marchando bien porque en las reuniones de oración no viene nadie. Entonces yo entiendo que eso quiere decir que todo está bien, todo está perfecto. Pero si de pronto usted quiere orar por alguien más, está bien. Si usted no necesita oración usted, pero entonces puede venir y orar por alguien más. Esos son los peligros, lo primero que encontramos en el Salmo. Los peligros son reales. Todos nosotros tenemos peligros, llámense como se llamen. Y hay que reconocerlos, no ignorarlos y no tener temor en decir por lo que estamos pasando. Lo segundo que vemos en el Salmo y que aprendemos es protección. Primero peligros, luego protección. Versículo 3 y 4 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Lo primero que yo encuentro ahí es que el salmista está diciendo que Dios es escudo alrededor de él, escudo alrededor de él. Y el salmista David está alegorizando con esta expresión sobre la protección de Dios. Él hace como una comparación con elementos reales que muchos conocían y los que leían ese salmo conocían, elementos de guerra como lo era en ese entonces el escudo. Y ese escudo cumplía el único propósito de proteger al soldado de cualquier tipo de ataque del enemigo. Entonces David está diciendo, tú eres como ese escudo alrededor de mí. Todavía mucho más poderoso porque lo cubre totalmente, no deja un espacio libre. Los escudos de los guerreros, de los soldados, cubrían su parte frontal, pero por detrás o por los costados estaban vulnerables. David está diciendo que el Señor es como un escudo que está a nuestro alrededor. Eso es una protección perfecta. Uno de los comentarios que estaba leyendo dice, en el contexto del Salmo se compara a Dios con el escudo del guerrero, que revela su utilidad e importancia al fragor o al calor de la batalla. Dios protege al salmista de los ataques de sus enemigos y adversarios y se convierte en la fuente de su seguridad y esperanza. Esa capacidad protectora de Dios le hace merecedor de ser la gloria del salmista. Posiblemente la expresión debe entenderse como una referencia a Dios, en quien me glorío, cuando dice el salmista, que transmite entonces la idea de quien restablece mi honor, afirma mi dignidad y reconoce mi integridad. Lo otro que dice David ahí en el Salmo es el que levanta mi cabeza, el que levanta mi cabeza. Es una expresión hermosa y es una expresión que tiene un significado aún más bonito. Porque según algunos estudiosos de la cultura, este era un gesto de honor para aquellos esclavos que eran liberados o aquellos presos que eran liberados o que eran declarados no culpables en los juicios. Y entonces les levantaban la cabeza en gesto de recuperar su honra, de recuperar su honra.
No sé si a usted le ha pasado a veces cuando uno habla con ciertas personas que siempre están como agachando la cabeza. Cuando uno ha hecho algunos viajes a lugares, por ejemplo, que están, digamos, en la montaña o lugares donde no hay mucha población, donde hay personas que no tienen como acceso a la, digamos, como a la vida que nosotros vivimos. Ese tipo de personas casi siempre tienen esa actitud, siempre son así como mirando hacia abajo, porque no tienen esa misma capacidad que nosotros tenemos de haber experimentado muchas cosas. Y eso significaba que les daban honor. Esas personas que todo el tiempo estuvieron ahí esclavizadas, subyugadas, o que estuvieron acusadas injustamente, entonces cuando salían libres, les levantaban la cabeza en el símbolo de recuperar su honor. Y esto es lo que hace Dios con sus hijos. No solamente nos protege, sino que Él nos regresa la honra a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso, hermanos, es algo tan hermoso que nosotros podemos ver aquí en este Salmo 3. El Señor también nos está escuchando siempre. Él está escuchando nuestro clamor y Él nos responde siempre conforme a su propósito, siempre conforme a su propósito. Dice Romanos 8, 28 al 30. Voy a leer solamente el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y Hebreos 13, 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tenemos nosotros por qué tener ese temor. Nuestro único temor, que es un temor de reverencia, de respeto, es para con Dios. Es para con Dios. Nosotros, hermanos, no somos más que nadie. Que no se nos olvide, no somos más que nadie. No, ninguno de los que estamos acá. No importa cuánto tenga usted, en dinero o en títulos o en conocimiento o en experiencia o en años, en lo que usted quiera. Usted y yo no somos más que nadie, pero no somos menos que nadie tampoco. Solamente Dios está por encima de cada uno de nosotros. David, a pesar de identificar los peligros que le rodeaban y aún advirtiendo el riesgo que corría su vida, él pudo con plena confianza, con toda convicción, declarar la poderosa protección de Dios para su vida. Y esa era la esperanza inquebrantable que tenía el rey David en su creador, porque él sí lo conocía, Por eso él tuvo esa capacidad, ese elemento diferenciador de muchos otros, porque él conocía a Dios desde su niñez, él conocía a Dios. Tercer punto, y vamos ya entendiendo cada vez más, paz. Dice versículos 5 y 6, dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. A mí este versículo me parece espectacular, sinceramente espectacular. De verdad que es increíble lo que David está contándonos ahí, porque dice claramente que él se acostó y que él durmió y que despertó. Usted dice, bueno, pastor, pero ¿y qué tiene que ver eso? Pues a mí me surge una pregunta. ¿Cómo pudo dormir David en medio de semejante peligro? ¿Cómo pudo él? Dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Quién podrá hacer en la actualidad eso? ¿Quién puede hacer eso, hermano? Es que esa es la pregunta. Si nosotros, hermanos, nos desvelamos por el final, preocupados por el final de la novela, ¿será que Jorge Armando al fin descubrirá el amor de Rosa Guadalupe? Y no dormimos por esperar, estamos angustiados. Por poner un ejemplo. Pero, hermanos, a veces el buzón, los buzones de nuestras casas son el instrumento que Satanás más usa para quitarnos y robarnos la paz. ¿Cierto? El buzón. Porque ahí llegan todos los viles. Y uno va al buzón así como, ahí sí necesita uno un escudo y espada, a ver, confiando en que no haya un vil ahí, esperando que no haya nada. Y nos quita el sueño. Y nos puede quitar el sueño. Eso y muchas otras cosas, ¿no? Un diagnóstico médico, un problema familiar,
una deuda, o sea, tantas cosas, un conflicto con alguien más. Miren, David ahí estaba para cortarse las venas. Es que a uno que lo esté persiguiendo para matarlo su propio hijo, y él siendo el rey, y el rey, porque es que cuando hablamos de reyes de Israel, David era el rey. O sea, ese sí era el rey, no el otro que cantaba sigo siendo el rey. No, este sí era el rey. Este sí puede decir con plena autoridad. Hermano, y que él en semejante angustia diga, me acosté y dormí y desperté. Tremendo. O sea, de verdad que el deseo de Absalón de acabar con la vida de David era inmenso. Y todo el tiempo le estaba persiguiendo. Y muchos otros que se iban sumando a esa persecución. Pero David tenía claro en quién había creído. Él conocía a Dios de una manera única, como ningún otro en su época lo había conocido. Él sabía a quién le había ayudado en sus peleas con los leones, con los osos, protegiendo las ovejas, ¿recuerdan? Él puede decir con toda autoridad, porque Jehová me sustentaba, siempre, porque Jehová me sustentaba. Y aunque lo persiguieran millares, como dice el texto, él siempre estaría seguro en las manos de Dios. Eso solo se logra cuando lo conocemos. Pero si nosotros tenemos contacto con Dios solamente los domingos de 10 a 12, no lo vamos a conocer mucho que digamos. Nuestra relación con Dios tiene que ser 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de la palabra, a través de la oración, aprovechando la oportunidad que tenemos en estos sistemas tan agresivos de todavía podernos congregar. Qué bueno que usted pueda tener amistad con algún hermano cristiano de China, de Corea del Norte, de Afganistán. Nos envidian, hermanos. De envidia de la buena, aunque eso no es que exista mucho, pero por decirle de alguna manera, ¿no? Ellos quisieran tener la libertad que nosotros tenemos de congregarnos. Pero nosotros a veces es que está lloviendo, es que está haciendo calor, es que es lejos. Tú sales de tu casa, te montas en tu carro, te bajas en el estacionamiento, entras a la iglesia, sales de la iglesia, te montas en tu carro, llegas a tu casa, te bajas del estacionamiento, vas al sofá. ¡Qué cansancio! ¡Qué estrés tan impresionante! Me echo agua porque se va subiendo el fuego. Se nota, ¿no? Se nota aquí en mi cabeza. Hermanos, dice Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es una promesa. Es una promesa para el pueblo de Israel, pero tomémosla porque es una promesa válida. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nosotros a veces tenemos problemas por culpa de nosotros. Tenemos problemas por nuestra culpa. Nos metemos en deudas, nos metemos en líos, soltamos palabras que ya no puedo. Le escuché a Diego una vez una predicación y me gustó esta expresión. O sea, botamos la palabra y ya las palabras que botamos ya no las podemos recoger. Ya las botamos. Entonces botamos una palabra ofensiva o lo que sea, ya no la podemos recoger. Tenemos que asumir las consecuencias. Las deudas, asumir las consecuencias. Los problemas son nuestros, nos metimos en ellos y ahora entonces Dios, ayúdanos, y Dios nos ayuda. Entonces lo primero es poner en orden nuestra vida y no meternos en tantos problemas. Eso nos va a ayudar a tener más noches tranquilas. Pero aunque tengamos los problemas, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Cuarto, poder. No lo puse aquí. Ok, poder. Versículos 7 y 8. Dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. David
Me gusta por cómo él escribe, porque él es muy gráfico en sus salmos. O sea, él no deja, sí hay cosas que pone a la imaginación, pero generalmente es muy gráfico, muy directo también. Y en este caso, él está dejando claro que Dios mismo es en él ese gran poder. Que Dios mismo es quien lo ha defendido muchas veces y quien ha actuado en favor de David siempre, humillando a sus enemigos. Dice, heriste en las mejillas. Y también quitando la fuerza de sus enemigos. Dice, dientes quebrantados. Son esas expresiones gráficas que quieren decir eso. Que Dios siempre estaba humillando a los enemigos de David y que les estaba restando fuerzas también. Eso significa heriste en las mejillas y dientes quebrantados, que son dos expresiones ahí en esos versículos que acabamos de leer. Entonces David está declarando una vez más dos verdades cruciales para cada uno de nosotros. La primera es, la salvación es de Jehová. No es nuestra, no nos salvamos nosotros a nosotros mismos ni podemos salvar a otros. Qué bueno que no tenemos ese poder, porque le pertenece solo a Dios. Por eso cuando nuestros dedos tengan la tentación de señalar a alguien, recordemos que hay más dedos señalándonos a nosotros. Porque la salvación es del Señor, Él es el que determina quién es salvo y quién no. Y luego dice también otra verdad crucial, y sobre tu pueblo sea tu bendición. Jonás 2:2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Salmo 37:39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, quien está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación es del Señor. Cuando David llega a este punto, en ese Salmo 3, llega a este punto de su clamor, él está reconociendo el poder de Dios. Absolutamente. Ahí nosotros vemos claro el poder de Dios, que es un poder absoluto, un poder real, que puede salvarlo esta y muchas veces más. Por eso él lo expresa con plena confianza y con plena convicción. ¿A qué conclusión llegamos entonces en esta hora? Estaba leyendo algunos comentarios. No soy muy amigo de leer comentarios bíblicos porque alguna vez escuché a alguien que dijo que de comentario en comentario se arman los chismes. Pero pues los comentarios están hechos para ayudarnos a entender un poco más algunas porciones. Entonces lo leo con esa intención. Dice, en este comentario dice, su fe salió triunfante, hablando de David aquí en el Salmo 3, en esos versículos. Su fe salió triunfante. Comenzó el Salmo quejándose de la fuerza y malicia de sus enemigos, pero concluye el Salmo gozándose en el poder y la gracia de su Dios. Pues ve que los que están con él son más que los que están contra él. David, hermanos, está recorriendo en estos 8 versículos todas las emociones del corazón humano. Desde el temor en los peligros hasta la confianza y la seguridad absoluta en la esperanza de la obra de Dios. Este salmo, entre muchos otros, nos ayuda entonces a comprender la realidad de nuestra existencia, pero nos ayuda a comprender más aún la realidad del Dios que nos ama. Del Dios que nos ama. Así es que si usted hoy está pasando por alguna situación, o alguien muy cercano que también lo afecta a usted, sea lo que sea, llámese como se llame eso, entonces Dios hoy nos está diciendo que confiemos en Él, que nos acostemos, que durmamos y que nos despertemos confiando en Él. En Él. Ahorita hablaba con una hermana aquí atrás y
ella me decía que se había hecho unos chequeos médicos y estaba esperando los resultados. Y me decía algo tan maravilloso, y Dios confirmando la palabra de esta mañana, porque me decía, pero al fin es la voluntad de Dios, sea lo que sea que salga, pues Dios tiene el control. Le dije, es que de eso se trata. No quiere decir que uno no se angustie, porque mentiroso sería yo al decir que yo no me preocupo. Si es que mi segundo nombre es preocupón. Yo me preocupo por muchas cosas. Pero uno se puede preocupar, está bien, no pasa nada, pero no quedarse ahí. El problema es que esa preocupación tome control de mi día a día, tome control de mi vida, y entonces hasta ahí llegamos. Claro, yo puedo tener una preocupación, yo puedo tener una angustia por X o Y situación, pero tengo que al final reconocer que solo Dios tiene el control. Yo no puedo hacer nada. Es que, hermanos, no importa el físico que tengo, yo sé que tengo, no importa lo fuerte que yo soy, no resuelve mis problemas. No importa lo guapos y millonarios que ustedes son, no resuelve sus problemas. Al fin de cuentas, todos tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y esto no es fácil. Es muy fácil decirlo, no, esto ya facilísimo decirlo, pero hacerlo es lo difícil. Es un reto que tenemos día tras día. Y tenemos que trabajar en eso. No nos debemos sentir mal porque no lo estamos haciendo. Debemos sentirnos alegres de saber que Dios nos está dando la oportunidad una vez más de escuchar a través de su palabra este mensaje para nuestra vida. Que aprendamos cada día a poner nuestra confianza en Dios. Porque Él es el único que puede resolver nuestros problemas. Aún los problemas que yo mismo me causo. Esa es su misericordia y su amor. Ahora, ¿que hay consecuencias? Pues obvio que hay consecuencias y no podemos achacárselas a Dios. Si yo tomo una mala decisión y pido un préstamo que no puedo pagar y al final termino perdiendo mi casa, ¿Él es culpable? No, yo soy el culpable. Y la misericordia de Dios llegará en que traerá paz a tu corazón o a mi corazón y iremos a vivir rentados y tranquilos. O sea, a eso voy. Oramos para que las personas sean sanas. Y si se mueren, ¿Dios es malo? No, Él es Dios. Yo aprendí a orar porque ya no me quiero meter en líos. Sí, porque uno ora, Señor, sánalo y confiemos y se mueren. Y luego, la oración del pastor, ese pastor es el que ora y se muere, no lo invitemos a orar. No, yo muy inteligentemente entendí que yo tengo que agregarle algo a la oración. Y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque uno ora por una persona enferma y si usted no dice, Señor, que sea tu voluntad, usted está alimentando una esperanza y si la voluntad de Dios es ya tomar esa persona para Él. Entonces, en todo, hermano, tenemos que tener sabiduría y confianza en el Señor. Y sea cual sea el problema por el que usted esté pasando, vamos a decirle al Señor en esta hora que nos ayude cada día a poner nuestras cargas en Él y nuestra confianza en Él. Y este último versículo que voy a leer es un versículo maravilloso. Yo tengo muchos recuerdos de este versículo porque hace muchos años yo hacía teatro en la iglesia y entonces hice una vez una obra de teatro y me aprendí muchos versículos, entre ellos este versículo, en la versión Reina Valera, que es la que todos conocemos más, pero hoy quiero leer ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Es Isaías 43:2. Isaías 43:2. Y este versículo, hermanos, me gustó en esta versión porque nos ayuda a entenderlo más para nosotros. Que la Reina Valera lo dice muy bonito, muy poético, pero como que ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y ya van a saber por qué. Escuchen, Isaías 43:2. Cuando pases por aguas profundas. Esta es la diferencia de esta traducción. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Qué tremenda promesa. Qué tremenda promesa, porque ¿qué hay más fuerte y más aterrador que las aguas profundas, los ríos de dificultad y el fuego de la opresión y las llamas desde el quebrantamiento? Pero el Señor nos está prometiendo que aún ahí, en lo peor de lo peor, Él está ahí con nosotros. Pero es necesario poner
nuestra confianza en Él. Vamos a orar por ello. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora, Señor. Gracias por cada una de las personas que está aquí en esta mañana, en esta tarde, por cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan también. Primero, Señor, yo quiero pedirte por todas aquellas personas que nunca han depositado plenamente tu confianza en ti. Han escuchado hablar de Dios, quizás han leído alguna vez la Biblia, pero nunca han tomado una decisión contundente de decir, Señor, aquí está mi vida. Úsame, toma mi vida para ti. Y esto no se trata de cambios de religión, eso no existe. Las religiones lo único que han hecho es daño. Esto es simplemente comenzar una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es importante reconocer que somos pecadores, porque Dios no quiere tener nada con los pecadores. Pero si nosotros venimos a Él y decimos, Señor, yo reconozco que soy pecador, pero te pido que perdones mis pecados y que ese sacrificio de Cristo en la cruz surta efecto en mi vida en este día. Yo pongo mi vida en tus manos para que seas tú haciendo con mi vida lo que tú quieras hacer. Ayúdame a ser obediente cada día a lo que dice la palabra tuya, que es la Biblia. Ayúdame a caminar en este nuevo camino. Tómame de tu mano y ayúdame. Si ese es su caso, hágalo esta mañana. Dígale al Señor esas palabras o lo que salga de su corazón, dígalo, expréselo al Señor. Y Él está feliz de tomar tu mano y guiarte por su camino. Y si usted ya tomó esa decisión, no importa cuántos años atrás, pero hoy está pasando por algún momento de tribulación, puede ser pequeño, puede ser algo que quizás sea imperceptible, que sea mínimo, pero a lo mejor está poniendo alguna angustia en tu corazón, alguna carga, pues esta palabra es para ti también hoy. Y el Señor está diciendo a través de su palabra que pongamos nuestra confianza en Él, que depositemos toda nuestra confianza en Él al punto de estar tranquilos, de saber que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Y sea lo que sea que nos esté quitando la paz o robando la paz, pues entreguémoslo a Él para que podamos recuperar esa verdadera paz. Que aún en medio de los problemas, de las dificultades, de la angustia, de las voces a nuestro alrededor, nosotros podamos estar tranquilos y confiados en Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra que nos traes a través de el salmista David en esta hora. Gracias, Señor. Te pedimos que sigamos trabajando en ello, que a través de tu Espíritu Santo durante esta semana nosotros podamos poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Y que cuando vengan esos momentos en los que quizás nuestro gozo se quiera perder o quiera irse de nosotros, podamos retenerlo con nuestra confianza en ti. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Los espero el viernes a las 7 en la noche de película.